Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 10. Ya 10 episodios y es un libro especial para estos 10 episodios. Es un pequeño librito de una colección del Fondo de Cultura Económica que son de bolsillo, son los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Estos son libritos que puedes cargar a todos lados, como el que reseñé hace unas semanas, el concepto de ideología. Y entonces estos pueden ser para cargarlos a todos lados, en el metro, en el carro, en el taxi, en los autobuses, caminando. Son extremadamente buenos y la selección de los títulos es buenísima. En esta ocasión tengo La semiótica, teorías del signo y el lenguaje en la historia, de Mauricio Beuchot. Es impresionante este librito, o sea, la cantidad de hojas es poca, o sea, no llega ni a 200 páginas este libro y tiene una cantidad de información muy impresionante. De verdad da un recorrido de la semiótica, pasa por la semiología, la lingüística, por la filosofía del lenguaje, por un montón de apartados a través de la historia desde los inicios de estas investigaciones. Y es muy impactante, pero llegaremos a eso un poquito más adelante. Este libro lo escribió Mauricio Beuchot y él en realidad cursó el doctorado en filosofía en la Ibero y realizó estudios en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Siempre se ha desempeñado en las investigaciones filológicas, de hecho es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y también en filosóficas. Es una institución, en realidad, en términos de la filosofía del lenguaje, de la filosofía en general, pero en particular de la filosofía del lenguaje en México, es un monstruo. Y lo demuestra el que el Fondo de Cultura Económica haya decidido pues, hacer este libro, editarlo en estos breviarios. ¿De qué va el libro? Pues evidentemente de la historia del lenguaje, de la historia del estudio del lenguaje, quizá sería más correcto decirlo de esa manera. Y para muestra un botón, les voy a leer el índice y más o menos con esto se van a dar cuenta de la amplitud de campos que aborda, ¿no? Va desde antecedentes griegos y medievales de la semiótica hasta, el último es la línea estructuralista, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Humberto Eco y Jacques Derrida. Con eso se pueden dar una idea de los planteamientos que vienen desde Platón y Aristóteles hasta Derrida. Y te va llevando el libro. Se me hizo más o menos pesado, porque a pesar de que me gusta mucho la filosofía del lenguaje y me he estado introduciendo a lo largo de los últimos años en ello, he leído relativamente poco y hay unos conceptos que al plantearlos así históricamente se vuelven complicados. O sea, tú lees, por ejemplo, un libro de semiótica actual, digamos contemporáneo, y ya trae como ciertos signos y ciertas palabras muy, muy bien establecidas, ¿no? Que el significado, el significante, la referencia, la representación y estas cosas. De hecho, el libro anterior a este que leí fue de Frege y fue bastante difícil, pero pues se entiende y sientes que eso ya es. Pero el acercamiento de este libro es histórico, entonces te va explicando cómo van cambiando esos signos y cómo van cambiando las definiciones de esas concepciones, ¿no? Y eso se vuelve complicado, seguirles el ritmo y decir, bueno, Aquino decía esto y no sé, John Locke quería esto y Ferdinand de Saussure quería esto otro y lo van planteando así. Entonces hacer esta separación se vuelve un poco complicado, pero nada más para que se den un quemón, les voy a nombrar todos los autores, todos los filósofos que aborda este librito, y es en verdad impresionante. Platón y Aristóteles, los estoicos, San Agustín, Roger Bacon, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino. Ese le da un capítulo en específico. Luego sigue con Raimundo Lulio, y esto es para la semiótica combinatoria y lenguaje perfecto, ¿no? Luego sigue con el siglo de oro español, Domingo de Soto, Pedro de Fonseca, Domingo Báñez, Francisco de Araujo, Juan Poinsot o Juan de Santo Tomás y Cosme de Lerma. Después se sigue con el México colonial, que esta es una parte impresionante porque al parecer tanto el siglo de oro en España como el México colonial estaban muy adelantados y estaban a la vanguardia completamente en cuanto a los estudios semióticos, ¿no? En esos tiempos. Entonces
muy interesante de ver desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Desde nosotros siendo mexicanos en mi caso. Y entonces tiene un capítulo específico para el estudio del signo en el México colonial, en los siglos XVI a XVIII, y ve a tres estudiosos de ello: Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado y Vicente de Aragón. Después se sigue con ya la semiótica, como digamos, de la iluminación, con John Locke, Leibniz, Peirce y Morris, y explica cada uno de ellos. Llega al punto de ver la visión analítica del lenguaje y explica toda esa rama de la filosofía analítica que se dedica al lenguaje, y en ese caso ve a Frege, Russell y Wittgenstein. En Wittgenstein se detiene mucho para explicar las dos corrientes de Wittgenstein, ¿no? Tanto la del Tractatus Logico-Philosophicus y la de las investigaciones filosóficas. Entonces es muy, muy bonito y muy esclarecedor. O sea, te da una muy buena sensación de qué es lo que pasaba con cada uno de estos autores, y en especial Wittgenstein. Y termina con el capítulo que ya les mencioné, la línea estructuralista: Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Humberto Eco y Jacques Derrida. Y al final hace un balance de todo esto y ve que, bueno, llega a la conclusión de que en realidad las ramas analítica y la rama estructuralista pues se han tocado mucho, mucho más. La estructuralista ha citado a la analítica que al revés. La analítica se ha mantenido un poco, digamos, más apartada, pero la estructuralista se ha nutrido mucho de la línea analítica de Russell, de Wittgenstein, de Frege. Es muy abrumador, la verdad, para hacer un libro tan pequeño, pero me parece un libro casi de consulta, casi como que tienes que leer los demás libros para entender de verdad. O sea, tendrías que leer las Confesiones de Santo Tomás, y tendrías que leer de John Locke varios, y tendrías que tener el Tractatus Logico-Philosophicus, tendrías que leer los estudios de lógica de Frege y la gramatología de Derrida. O sea, es una cantidad impresionante de información, pero es una gran introducción a cada uno de ellos. En cada autor se detiene unas entre 5 y 10 páginas, entonces no es pesado en ese sentido, solamente que sí te quedas con muchas dudas, ¿no? Porque justo está planteado así. Me parece que si estuviéramos en un estudio más detallado de la filosofía del lenguaje, pues te tardarías muchísimo más, ¿no? Podrías hacer un libro de estos de cada tema, de cada autor. Pero está increíble que sea así de somero, así como por encima, porque te da una visión muy general, pero a la vez muy clara, muy transparente, de la evolución de la semiótica, de la filosofía del lenguaje. Vamos entonces a las calificaciones. Y en las calificaciones vamos a ver primero, en la dificultad le voy a poner un 4, justo por esto que acabo de mencionar, porque en realidad te quedas con muchas dudas y tienes que ir a los otros textos, ¿no? A todos los textos que menciona acá de cada uno de los autores. Te tendrías que ir a referir a ellos, o tan solo leer algo acerca del autor, algo más de lo que dice aquí, para de verdad sacarle todo el jugo posible. En cuanto a la velocidad, todo lo contrario, le voy a dar un 2, porque es muy rápido y es muy chiquito, como ustedes pueden ver acá, pero no le doy un 1, porque en ese ir y venir, que si dices, no, es que Russell sí me interesa conocer este conceptito un poquito más, te vas a tardar un ratito en ir, buscarlo, resolver tu duda y regresar a este libro. Y si lo recomiendo, le voy a dar un 3. Lo recomiendo si ya estás inmerso en la filosofía del lenguaje. No lo recomendaría como para que sea tu primer acercamiento. Recomendaría más otros libros para hacer un primer acercamiento a la filosofía del lenguaje. Ya requieres tener un cierto bagaje dentro de estos autores, por lo menos medio ubicarlos, para que no te pierdas por completo. Porque si no tienes ni idea de quién ha hablado de eso, de quién ha hecho qué, si no tienes idea de quién es Wittgenstein, por ejemplo, que esta es una de las partes más medulares, o Saussure, creo que no es el libro para ti. Necesitas algo un poco más introductorio y luego brincar a ya para darte una visión más general, o al menos estar interesado en ello. Entonces esas fueron por esta semana las recomendaciones y las calificaciones. Si les gustó, suscríbanse y pónganle campanita para que se enteren de los contenidos que estamos subiendo. Ya estoy subiendo un poco más porque ya agarré otra vez un poquito paso de lectura, y vamos a seguir con más y más cada semana, si de ser posible. Los espero ver en el próximo episodio de Caminar Leyendo.